programa donde estaremos hablando más que de ciencia, de científicos. ¿Qué hacen? ¿Qué estudian? ¿Por qué lo hacen? Hoy estoy con mi compañero Luis Miguel Montilla, alias El Gocho, Hola. y con Rubén Rojas, ¿Cuál es mi alias? el terror de Margarita. Ajá. Hola, un saludo. Rubén, ¿quién es nuestra invitada de hoy? Preséntamela. Bueno, nuestra invitada de hoy es Janie Pérez. Ella, es una joven venezolana que estudió en la Universidad Simón Bolívar, es licenciada en física y ahora tiene su magíster en física también. Y nos va a contar un poco de cómo fue toda su carrera, toda su experiencia y bueno, cómo le está pasando ahorita en Italia. Así que bueno, bienvenida Janie, muchas gracias de verdad por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, Janie, antes de meternos en tu ciencia, que a mí la física me parece apasionante, yo quisiera saber el camino hacia la física. O sea, ¿cómo a alguien se le ocurre estudiar física? ¿Cómo empezó tu fascinación por la física? La verdad no fue un camino, digamos, todo derechito. Hubo muchas curvas en el camino, porque cuando yo salí del liceo, yo lo que sabía era que a mí me gustaba la ciencia, era lo único que sabía. Pero como en Venezuela la ciencia está muy estereotipada, digámoslo así, a mí todo el mundo me decía, ¿te gusta la matemática? ¿Te gusta la física? Entonces tienes que ir a estudiar ingeniería, ¿verdad? Era lo que todo el mundo decía. Entonces, cuando yo entré a la Universidad Simón Bolívar, fue a estudiar ingeniería geofísica, que yo pensé, sí, Ok. lo más cercano a la física, digamos. Que bueno, tiene la palabra física, pero es una ingeniería. Sí. Digamos que no era lo que yo estaba pensando. Después de estudiar en el tercer año de ingeniería geofísica, yo definitivamente me di cuenta que la ingeniería no era lo mío. Y me di cuenta que lo que me gustaba era la física. A ver, y una cosa, ¿y cómo fue ese cambio? ¿Por qué sentiste oye, mira, la ingeniería no es lo mío? ¿Que hubo una clase en particular, algo en particular que dijiste, mira, Sí, hubo varias materias en las que dije, mira, esto definitivamente no es lo mío. Por ejemplo, había una materia que se llamaba mineralogía, donde teníamos ok, que estudiarnos de memoria los nombres y las composiciones de miles de minerales. Fue una ok. pesadilla para mí. Suena interesante, mineralogía suena interesante, pero si te hace memorizarte los componentes de las piedras, bueno, ni me Sí, imagino. no era lo mejor, digamos. Yo creo que en esas cosas la pasión implica mucho. A una persona que sea un geólogo o algo así, obviamente le va a parecer fascinante, pero si tú estabas pensando en otras cosas Sí. de la física, pues obviamente qué terror, Pero ¿no? ese concepto de memorización me parece que hay que evitar hacer eso, ¿no? Pero bueno, Sí, a mí también me parecía que hay que evitarlo. Y particularmente en esa materia, de esa materia viene la leyenda de que los ingenieros geofísicos lamen las rocas en la USB. yo no sabía esa leyenda, te lo juro que no la sabía. Sí, sí, es verdad. Varias veces tuvimos que, qué sé yo, lamer alguna, porque para identificar las rocas, ¿Es en serio? sí, a veces si es salada, tú puedes saber, por ejemplo, más o menos qué contiene, o cosas así por el estilo. Ok. Entonces, sí, Qué esa cool. es una O sea, leyenda. cuando tú te viste ahí lamiendo rocas, dijiste, no, mira, No, esto no es para dije mí. que no. Entonces, yo quería estudiar física o pensaba que quizás estaba más orientada a la física y estaba buscando información sobre qué hacía en verdad un científico, esta clase de cosas, y fue ahí donde me encontré con Rubén y con Irina en ¿Por qué ciencia? Ok, lo logramos, ¡Servimos para algo, lo Rubén! logramos. Debo admitir que Por qué ciencias tuvo una fuerte influencia en mi decisión de estudiar física. Cuando fui a las reuniones con los muchachos y hablé con los muchachos, me sentí bastante más segura de que eso era lo que yo quería. Me voy a llorar. Yo Rubén, también, te yo mando un también. abrazo. Yo sí, estoy aquí un poco, me moviste el piso. Sí, cuando fui a hacer el cambio de carrera, que fue la coordinación de física, me recibieron prácticamente con los brazos abiertos. Te pone la alfombra roja, ¿no? Así. También hablando con el profesor Mario Caicedo y cambié de carrera y empecé a estudiar física. Ok, qué fino. Y en verdad, ok, esto para algunas personas es como súper difícil, ¿no? Tú decidiste tomar ese cambio de carrera. ¿Y qué dijeron tus padres cuando les dijiste que querías estudiar física? ¿Ellos estudiaron algo similar o nada que ver? No, nada que ver. Mi mamá estudió enfermería, mi papá no fue a la universidad. Entonces, mi mamá estaba tranquila, ella estaba tipo, sí, si es lo que tú quieres, entonces yo estoy bien. Pero mi papá no estaba tan contento porque Ok. él quería que su hija fuera ingeniera y tal.
Claro, La claro. verdad me amenazó en algún momento, como que si tú te cambias de ¿Cómo? carrera, me amenazó. Mira, esto es muy dark, se acabó la entrevista. Si te cambias de Ajá. carrera, yo no te pago más, no te ayudo más con la universidad. Wow. Pero al final lo aceptó. Al principio debo admitir que como que le mentí, le dije, sí, yo voy a estudiar física e ingeniería al mismo tiempo. Wow. Después él se dio cuenta de que ese no era el caso y terminó aceptándolo. No, pero está bien. Yo creo que son decisiones que no para todos los padres es fácil de procesar y bueno, yo creo que esa es una de las razones principales de este podcast, que es para decirles no le tengan miedo. Es mejor que su hijo caiga en la física y no en las drogas. Definitivamente. Ese puede ser el Bueno, eslogan de este podcast. No, pero de todos modos, si ahorita le preguntas a mi papá, anda súper orgulloso. Sí, mi hija estudió física, es súper inteligente y tal. qué bueno, una vez que ya empezaste a estudiar, ¿no? Que ya te cambiaste a física y tal. ¿Cómo fueron esos primeros años? ¿Qué fue diferente comparado con la ingeniería? ¿Qué te gustó? ¿Qué te motivó? Aparte de Rubén, por supuesto. Con Porque Ciencias continuamos durante un tiempo, eso fue para mí mucha motivación. Pero luego también porque hay una diferencia en cuando uno ve las físicas básicas y luego cuando entras en carrera es totalmente diferente, son dos mundos diferentes. Sí, Porque en las sí. físicas básicas a mí me costaba mucho porque en particular en las físicas básicas todos los temas están como muy empaquetados, muy comprimidos. Uno tiene que ver demasiados temas en un poquitico de tiempo. Sí. Entonces para mí eso era muy difícil. Pero cuando empecé con las materias de carrera, en particular con introducción a la mecánica, fue un mundo totalmente diferente. La profesora explicaba todas las cosas muy lentamente, con mucho, no sé, con mucho detalle, y eso a mí me encantó, y las cosas se me hacían muchísimo más sencillas, y me empezó a ir muy bien en todas las materias de carrera, aunque algunas eran muy difíciles. ¿Cómo cuáles? ¿Cuál fue la de carrera que más te costó? ¿Qué? Electromagnetismo era muy difícil. En la segunda y la tercera, que fue cuando empezamos a tener esos exámenes de 4 horas que Ajá. eran extenuantes. Exámenes de 4 horas, me Sí, puedo morir. O sea, yo puedo estar en un laboratorio 10 horas, pero un examen de 4 horas me puedo matar. era tremendo. Yo para el segundo examen de electromagnetismo 2, para el segundo examen que duraba 4 horas, yo me acuerdo que me llevé una lata de pirulín y mientras hacía el examen comía pirulín para hacerlo un poquito más llevadero. Yo recuerdo que esos exámenes de electro eran, me pasó algo que no me pasaba con otras materias, que el profesor como que nos daba el examen y se iba del salón y estábamos todos ahí en el salón y venía de vez en cuando, saludaba, para todo bien, y se devolvía para su oficina. Ya hay ese nivel de como de confianza además entre los estudiantes y entre el profesor que te permite hacer eso. Y Sí, la profesora Rita hacía lo mismo. sí, Al final ella también nos decía que podíamos sacar el libro, a ella no le ujú. importaba y ¿Por qué crees que se podía hacer esto? O sea, ¿por qué crees que a los profesores no les interesaba si tenías el libro a mano o no? yo creo que porque en realidad, o sea, para hacer los problemas necesitabas haber entendido ciertos conceptos. Entonces no era como, por ejemplo, en ingeniería geofísica, una cosa que pasaba mucho era que nosotros teníamos exámenes y simplemente muchas veces teníamos, qué sé yo, había un problema que se resolvía aplicando una cierta fórmula. Pero los exámenes que hacíamos en electromagnetismo, por ejemplo, no era un examen que tú ibas a resolver aplicando una simple fórmula, sino que tenías que haber entendido los conceptos. Podía ser que en algún momento necesitaras la fórmula. Entonces el libro era útil para eso. En el libro estaba ya la fórmula, tú la podías agarrar, pero no era que simplemente servía la fórmula y ya. Tenías que hacer toda una deducción, todo un razonamiento para poder resolver esos problemas. Esos razonamientos no están en el libro, que es Exacto. lo importante, me parece a mí. Exacto. Creo que va un poco de la Exacto. mano con la diferencia entre ingeniería y ciencias, ¿no? Que en ciencias, claro, lo que se te exige es como tener ese razonamiento que no lo desarrollas abriendo el libro y leyéndote una fórmula, ¿no? Tienes como que haber estudiado bien todo, tener un entendimiento de cómo funciona, en este caso, en el electromagnetismo, y eso es lo que se evalúa en el examen. Pues entonces, sí, usa las fórmulas todo lo que quieras, pero lo que estamos evaluando es eso, es que tanto tú realmente comprendes este concepto. Exacto, Mm, exacto. Para eso Sí. precisamente. Jenny, y con todos estos exámenes tan largos que tuviste, y por ejemplo, tu papá presumiendo y que, uy, mi hija es súper inteligente y tal, bueno, mucha gente como él piensa que física es solo para genios.
¿qué cosas recuerdas durante tu carrera que tú dijiste, no, mira, yo no puedo con esto es demasiado para mí? ¿Cómo resolviste esos momentos? En realidad, yo no creo que necesites ser un genio para estudiar física. En particular, yo no me considero una genia. Por supuesto que hay gente que tú los ves y dices, wow, esta persona es muy, muy buena. Pero en realidad no, yo soy una persona totalmente normal. Sí hubo momentos en que yo estudiaba, en especial me sucedió más durante la maestría, debo admitirlo. Que durante la maestría había momentos en que los conceptos eran de verdad duros, duros, duros. Y sí, yo no soy una genio y la única manera de lograr entender uno de estos conceptos que era realmente difícil era leer la misma página del libro hasta que tenías un momento eureka o ir a preguntarle al profesor, a tener una charla con el profesor o tener una charla con los compañeros. A mí en particular tener charlas con los compañeros me servía mucho, siempre me ha servido mucho para poder entender estos conceptos difíciles porque yo le hago una pregunta a un compañero, el compañero responde, discutimos y esto de verdad hace que el entendimiento sea mucho más sencillo. Claro, claro. Otra cosa es a veces intentar explicarle a una persona uno de estos conceptos. Muchas veces yo cuando estoy explicando entiendo, me doy cuenta que entendí cosas que no entendía antes. Así que esto también me ayuda muchísimo, muchísimo. Lo que dices me parece interesantísimo porque mucha gente a mí me pregunta por qué vas a conferencias y por qué los científicos hacen eso, porque la gente en verdad se imagina mucho al científico aislado en su laboratorio, aislado en su oficina, pensando mucho y siendo un genio. Pero la verdad es que la ciencia es súper social, o sea, la forma en la que las ideas se crean y se combinan y tienes que establecer colaboradores para hacer ciencia como entre diferentes áreas es súper interesante que de verdad esto es un estereotipo que no aplica para nada. O No, sea, no aplica para estamos todo el tiempo discutiendo lo que yo pienso, quiero hacer este experimento, ¿qué piensas tú? No, eso no va a servir, ¿por qué no pruebas esto? Y eso me parece súper interesante. Sí, sí, eso es súper interesante. Las conferencias siempre son una parte muy importante de la vida de un científico. Ujú, ujú. Bueno, y ya al final de tu tesis, ¿verdad? En la Simón Bolívar, ya estás al final de la carrera y te toca hacer tu tesis. Me parece que estudiaste algo, mira, yo no sé nada de física, discúlpame, pero me parece que estudiaste algo relacionado con la relatividad. ¿Nos puedes decir específicamente qué estudiaste y por qué te pareció interesante? Sí, mi tesis, el título de mi tesis era Una ojeada al universo inflacionario. Ese era el título de mi tesis. Inflacionario como el de Venezuela. No, todo el mundo me preguntaba eso, pero no. Ese es más complicado, ¿viste? Sí, Que eso es relatividad todavía general. mucho más complicado. De hecho, yo no lo entiendo todavía. Pero no, yo hice mi tesis con el profesor Mario Caicedo. El profesor de Mario Caicedo se ha dedicado siempre a la relatividad y campos, esa es su área de estudio. Y en particular, a mí me gusta la cosmología y la gravedad cuántica. Él sabía que a mí me gustaban estas cosas, entonces decidimos hacer una tesis de cosmología. Entonces nosotros estudiamos inflación, que la inflación básicamente es, ustedes lo deben conocer, después del Big Bang ocurrió un periodo en el que el universo se expandió de forma acelerada a muchísimas veces su tamaño inicial. Este periodo se conoce como inflación y hay una teoría que explica cómo ocurrió este periodo, cuál es la dinámica de este periodo. Y eso fue lo que yo estudié. Para poder estudiar eso, hay, por supuesto, una serie de requisitos que tienes que seguir antes, como lo es la relatividad especial, hay que estudiar relatividad general y después de estudiar relatividad general puedes estudiar cosmología e inflación. Ok. Entonces, ese fue digamos, el camino que yo seguí para mi tesis. Yo creo que esta palabra tiene mucho tabú en física, entonces vamos a utilizar esa sección para que nos expliques un poquito así en términos muy, muy sencillos qué es la relatividad, ¿no? Qué es esto de relatividad? Que la relatividad general es la teoría famosa de Albert Einstein, digámoslo. Exacto. Pero entonces lo que dice la relatividad general es que en realidad la gravedad no es una fuerza como las otras fuerzas, digamos como el electromagnetismo, no es una fuerza como esa. O sea, no Sino te que jala, no no te te jala jala, hacia el, ¿no? ajá, no hay nada jalándote realmente hacia el piso. Exacto, sino que en realidad nuestro espacio y nuestro tiempo son dinámicos e Ok, interactúan con la masa. Entonces, lo que ok. quiere decir es, por ejemplo, si hay objetos muy masivos, el espacio-tiempo se curva alrededor de estos objetos masivos.
Y entonces esto causa interacciones con otros objetos masivos y también con la luz, por ejemplo. Ok. Entonces, lo que siempre hay que imaginarse que si uno tiene una sábana y esa sábana está estirada, está tensa, y uno deja Ujú, caer una pelota en esta sábana, uno va a ver que la sábana se curva un poco. Entonces, ujú. en este caso, por ejemplo, la sábana sería el espacio-tiempo y nuestra pelota que dejamos caer en la sábana podría ser un objeto masivo, como por ejemplo el Sol. Ok. Entonces, la relatividad general describe la interacción entre cuerpos masivos y el espacio-tiempo. ¿Y quizás saliendo un poco aquí cómo descubriste que te gustaba eso? ¿Cómo empezaste a agarrarle ese gusto hacia la relatividad? Ya sea este campo en particular. Porque me dijiste que te costó un poco electromagnetismo 3, que creo que habla un poco de eso. ¿Cómo superaste ay, esto está difícil, ¿no? Oye, vamos, esto vale la pena, vamos a estudiarlo. Estudiando mucho, porque precisamente cuando yo llegué a electromagnetismo 3 y la profesora Rita entra en el salón y empieza a Ajá. escribir todas estas cosas, y yo no entendía nada. Yo pensé, Dios mío, no entiendo, voy a tener que estudiar. Entonces, fui a mi casa, comencé a estudiar. Como no entendía lo que la profesora estaba haciendo, tuve que ir para atrás, tuve que Ok. empezar a estudiar desde relatividad especial. Mire, no puedo evitar preguntar de esto ya que hablamos del tema, pero me estabas hablando antes de la relatividad general y ahora me estás hablando de la relatividad especial. ¿Qué es eso? ¿Una prima de ella? Creo que todo el mundo conoce la ecuación E igual a mc al cuadrado. Debe ser la ecuación más famosa del mundo. Sí, sí, La debe más ser tatuada, por ejemplo. todo el mundo. Sí, en realidad, esta, digamos, es una de las ecuaciones más famosas de la relatividad especial, que es que nos dice que la energía y la masa están relacionadas. Pero básicamente lo que nos dice la relatividad especial, porque antes de que Einstein formulara su teoría de la relatividad especial, nuestra teoría del espacio-tiempo era la de Newton, que no había cambiado durante muchísimo tiempo, que básicamente nos dice que el tiempo es el mismo para todos los observadores. Ok, ¿Cierto? Pero entonces, en la teoría de la relatividad especial de Einstein, Einstein se dio cuenta de que en realidad el tiempo no es el mismo para todos los observadores, sino que diferentes observadores pueden medir el tiempo de distintas maneras o medir distintos tiempos en distintos ok, sistemas de referencia. Y esto fue una gran revolución en la física, porque esta idea de que el tiempo no fuera en realidad el mismo para varios observadores modificaba muchísimas cosas. Y claro. entonces esto fue un avance muy importante en la física y fue la precursora de la teoría posterior, que es la relatividad general. Bien. Ok, ahorita vamos un poquito a tu día a día en el trabajo, ¿verdad? ¿Qué hace una física que estudia relatividad en tu día a día? ¿Tú haces experimentos o tienes una pizarra gigantesca donde escribes ecuaciones? Más como lo segundo, o sea, parece un poquito más a lo segundo. En particular en física teórica no vamos mucho al laboratorio, porque sí, es teórico era el nombre después de todo. Digamos que durante el tiempo que estuve haciendo la tesis, que fue donde estaba haciendo en realidad investigación, porque mi tesis de maestría sí tuve que hacer un proyecto de investigación, básicamente lo que hacía era, yo tenía, porque esto es algo muy importante que ocurre cuando uno está en investigación, es que uno piensa que uno tiene, digamos, como una meta. En realidad, para Ok, mí, esta meta no existía. Yo no estaba muy segura ok, de a dónde estaba yendo, pero tenía una idea general de lo que quería estudiar. ok, Yo sabía que quería estudiar, lo que no sabía era a dónde me iba a llevar lo que estaba estudiando, ok, ok, algo que ocurre en investigación. Entonces, lo que yo hacía era leer mucho, tenía que leer muchos papers, tenía que leer muchos papers de otros científicos que estaban relacionados con lo que yo estaba investigando y ver si de aquí podía sacar ideas interesantes para aplicar a mi modelo, a lo que yo estaba haciendo. Hablaba con mi profesor, discutíamos muchísimo durante horas sobre a dónde estábamos yendo, cuáles eran los próximos pasos y ok, efectivamente, cuando yo hacía algunos cálculos o pensaba que los cálculos me estaban llevando a algún lugar interesante, yo se los mandaba al profesor, el profesor los revisaba, ok. tratábamos de discutir qué era lo que significaban estos cálculos. Lo único malo y lo único, bueno, malo entre comillas, es que por supuesto que tienes una deadline para terminar la tesis. Ujú. Entonces yo quería hacer más,
pero el tiempo no me daba para hacer más. Así que al final, digamos que logré concluir este proyecto, pero no logré entender exactamente Ok, toda la física del proyecto. Fue algo que Ujú. quedó pendiente y que con el profesor dijimos ok. que lo entenderíamos en el futuro. Sí, vamos a romper un poco aquí el miedo quizás de dar más detalles técnicos, ¿no? Pero en este podcast también queremos como que profundizar un poco, ¿no? Entonces, quizás cuéntanos un poco más ya con más libertad de qué estabas haciendo ahí de qué eran esos estudios que estabas haciendo con tu profesor en la maestría, ¿no? Les hablé de gravedad cuántica. Ajá, ajá, dale con furia. Cuando aprendí de gravedad cuántica quedé fascinada con la idea de este Ok, gran problema no resuelto en la física. ok. Y en particular, cuando estaba llegando el momento de hacer la tesis de maestría, yo estaba pensando, ¿qué hago? Tengo que buscar un tema para hacer la tesis de maestría. Ujú. Ujú. Y tomé un curso de cosmología cuántica. ¿Ves? Ahí Y está, es como cocina cuántica. Total. No, pero es que para colmo me suena demasiado pseudociencia. O sea, me imagino a alguien así tipo astróloga y tal, vengo a analizarte tu cosmología cuántica. Sí, necesito que me expliques, pero tipo para bebecitos tipo yo. O sea, yo sé que cosmología es el estudio del cosmos, digamos, de todo lo que es el espacio, los astros, etcétera. sí, digamos que la cosmología estudia el universo en escalas más grandes. No te estoy Ujú. diciendo, no, ni siquiera en escalas de sistemas solares, no. Estudia el universo en escalas de galaxias, digámoslo así por el Ok. estilo. Y la cosmología busca describir también cómo inició el universo, cómo ha Ujú. evolucionado el universo y a dónde va el universo. O sea, es Ok. Dios mío. una teoría que trata de estudiar todas estas cosas. Ya va, pero una pregunta, ¿lo cuántico no sería exactamente lo opuesto, irse a escalas súper pequeñas? Exactamente. Esto es muy contradictorio, yo estoy muy molesta en estos momentos. O sea, Lo siento. me hablas de cosmología gigantesco, escalas mínimas, galaxias y Ajá. luego cuántico y que, Sí. sí. Es que resulta que me imagino que ustedes han escuchado sobre materia oscura y energía oscura. Ok, pausa un momento. Antes de continuar con la entrevista, quería explicar un poco este concepto de materia oscura para las personas que no están tan familiarizadas con ello, ¿ok? El primer uso de esta expresión se remonta a finales de los 1800, ¿ok? Se estaban realizando mediciones de las velocidades de las estrellas que constituyen la Vía Láctea y estas mediciones parecieran no concordar con el resultado que se esperaba. En general, en una galaxia lo que pasa es que las estrellas giran alrededor de la misma manera en que los planetas giran en torno al Sol, de una manera similar. Y los cálculos parecieran mostrar que hay muchas más estrellas de las que realmente se está observando. ¿Okay? Estas estrellas que no eran visibles por el telescopio eran unas estrellas fantasmas o oscuras, estaban alterando el movimiento de las que sí eran visibles por el telescopio. Y así fue como surgió esta expresión de materia oscura. Posteriores observaciones y mediciones de estos mismos valores siguieron indicando que en efecto esto pareciera ser algo consistente, esta existencia de la materia oscura. Incluso se llegó a demostrar que es un constituyente fundamental del universo, ¿no? Entonces, imagínense que yo esté viviendo en mi casa y es como si yo estuviera comprando comida para 10 personas y la comida se me va del refrigerador y yo digo, pero que aquí solo vivimos dos, ¿no? ¿Qué es esto? Parasite. Continuamos con la entrevista, por favor. Precisamente se cree que una de las cosas que son necesarias para describir la materia oscura y la energía oscura es la mecánica cuántica. Pero por ejemplo, la energía oscura actúa en escalas muy grandes. En escalas pequeñas nosotros no vemos los efectos de la energía oscura, sino que las vemos en escalas grandes. Ok. Si tú quisieras describir el efecto, digamos que se cree que la energía oscura podría ser un efecto cuántico. Si lo quieres describir un efecto cuántico, pero a escalas grandes, entonces necesitas algo como cosmología cuántica. Wow. Wow. Sí. Estoy muy confundida, pero me encanta. Entonces también hay otras cosas, como por ejemplo, les conté de la inflación, este Sí. periodo en el que el universo se expandió muy rápidamente al principio, ¿Qué tan rápido? muy ¿Qué- rápidamente, Ok. más Más rápidamente rápido que la que la inflación velocidad de la luz. mensual. Sí, Ajá. ok. Pero, ajá, particularmente se piensa que este periodo inflacionario se produjo por el efecto de una partícula.
Y para describir una partícula necesitas la mecánica cuántica. Ok. Pero al mismo tiempo, esta partícula causó efectos a gran escala, escala universal. Entonces, para poder describirla, necesitarías algo como la cosmología cuántica. Uno de los problemas a los que uno se enfrenta cuando uno intenta reunir la relatividad general con la mecánica cuántica es que el tiempo desaparece. Yo ya me retiro de esta conversación. Ya no puedo más. O sea, yo soy bióloga evolutiva. Literalmente lo único que es constante es el tiempo. Sí, O sea, pero no. Cuando tú intentas juntar la relatividad general y la mecánica cuántica, la teoría te dice no hay tiempo, no existe. Todo es lo mismo todo el tiempo. Entonces tú dices, pero ¿cómo? Las cosas evolucionan, yo veo que el tiempo pasa, o sea, no puede ser, no puede ser. Y esto causa precisamente una gran confusión en cómo tienes que interpretar este hecho de que el tiempo desaparece de tus ecuaciones. ¿Cómo se puede interpretar que no hay tiempo, que la teoría parece decirte que las cosas no evolucionan? Entonces, esto a mí me dejó fascinada y precisamente un profesor en la universidad había hecho papers sobre este tema. Ok. Y cuando yo leí estos papers, yo fui hasta donde el profesor y le dije, profesor, yo quisiera trabajar en esto. Y él me dijo, pero esto es muy difícil. Y yo le dije, no importa. bueno, el que tenga miedo a morir, que no nazca, profesor. Muy bien. Pero, Jenny, una pregunta. Tú entonces, esto fue en los estudios de maestría, ¿no? Que yo sé que los realizaste en Italia. En Italia. Pero tú decidiste irte a Italia porque ya conocías a este profesor. O sea, ya lo fuiste con la mira de que querías trabajar en eso. No, nada que ver en realidad. Todo fue casualidad. Cuando terminé la licenciatura en la Universidad Simón Bolívar, yo quería ir a estudiar afuera, hacer una maestría afuera, un doctorado afuera, lo que consiguiera. Cuando un amigo me dijo, Janie, revisa a la Universidad de Bolonia, porque yo creo que hay un máster que te podría gustar. Y daba la casualidad, era el primer año que ellos hacían este máster en inglés. ¿Y cómo está tu italiano? ¿Tú sabías algo de italiano Sabía o...? cero italiano en ese momento, cero italiano. Había un segundo problema, que era que la universidad no tenía becas. Ok. Entonces yo le escribí a la directora del máster, que como por supuesto era el primer año que ellos hacían este máster en inglés, ella estaba totalmente feliz de que llegaran estudiantes internacionales. Entonces básicamente cuando yo le escribí, ella me dijo, mándame tus papeles. Y ahí mismo me mandó una carta de admisión, básicamente al día siguiente. ¿Qué? Sí. Me encanta. Casi que la alfombra roja, sí, que venga, mamita. Sí, Si usted quiere estudiar, este es el lugar. básicamente. En ese momento, el Ministerio de los Asuntos Exteriores de Italia estaba dando becas para maestría. Entonces yo apliqué para la beca de maestría y me dieron la beca. Entonces la beca cubría los tuition fees de la universidad y aparte me daba 900 euros mensuales para mis gastos. No, mantequilla. Si ya no me lo pienso más, ya fue. El italiano lo aprendo después, no importa. El italiano se aprenderá en el camino. Duolingo ahí en el avión, pim, pum, pam, nos fuimos. ¿Y cómo fue los primeros meses o esas primeras experiencias como inmigrante allá, ¿no? No solo en tu entorno, tipo en el día a día, en el supermercado, etcétera, sino también en la universidad, en la ciencia. O sea, ¿cómo percibiste ese cambio, esa migración? Lo más difícil fue el primer mes, porque durante el primer mes tenía que hacer también toda esta burocracia. Tenía que sacar, por ejemplo, un permiso de residencia y luego tenía que sacar un código fiscal. Sí, tenía que terminar la inscripción en la universidad. Es decir, sí, y tenía que hacer toda esta clase de cosas burocráticas que por supuesto, cuando uno las hace la primera vez es todo muy confuso porque nadie te da la información. Y entonces también que a mí me habían dicho, tranquila, que si no hablas italiano, ya la gente habla inglés. Mentira. No. Mentira. No, qué horrible. ¿Y cómo resolviste entonces? O sea, mostrándole los documentos o algo así. Como podía, o sea, tratábamos de comunicarnos, a veces usaba el traductor de Google, como se podía. Era difícil, pero la única cosa buena era que aquí las personas, cuando veían que no hablaba italiano, ellos trataban de comunicarse como podían.
Y luego ya en la universidad, ¿cómo fue ese ambiente? O sea, ¿había muchos estudiantes internacionales o cómo fue? ¿Tenías algunos cursos en italiano o O sea, en el máster había, qué sé yo, 200 personas. qué? Sí, Wow. Un gentío. un gentío. Pero habían 4 estudiantes internacionales, el resto eran todos italianos. Dios mío, y hay tantos italianos físicos, no me lo puedo creer. Sí, hay muchos italianos físicos. Una estudiante colombiana y 2 muchachos de España. Jenny, a mí me echaron el cuento de que, bueno, ya nos confirmaste que tenías una compañera colombiana, pero aparte de eso, que ustedes eran las dos únicas mujeres en toda la maestría. Sí, no éramos las únicas 2 mujeres en toda la maestría. Pero sucedió algo muy Ujú. curioso. La compañera colombiana, ella estaba en física nuclear y yo estaba en física teórica. O sea, durante el primer año uno ve materias un poquito con todas las maestrías mezcladas, pero durante el segundo año yo estaba sola en física teórica. Y en todas las materias del segundo año yo era la única mujer en el salón. Digamos, de un salón de, qué sé yo, 20 personas, 30 personas, yo era la única mujer. Eso no ocurría en física nuclear. En física nuclear, compañera colombiana me decía que había, digamos, no era una relación 50-50, pero no era una relación 1-20, como me sucedía a mí. Qué interesante. Sí, eso te quería preguntar, que al menos en Venezuela era súper, súper raro ver mujeres estudiando física o matemática, ¿no? Sí. Y bueno, yo, al menos en biología sí teníamos mucha representación femenina, pero quería preguntarte a ti, ¿no? Que a veces esa representación nos puede afectar o tipo como que no nos vemos a futuro haciendo eso. ¿Cómo fue para ti ser de las pocas mujeres estudiando eso? O si alguna vez, por ejemplo, sentiste discriminación por ser mujer. Yo en particular nunca me sentí discriminada por ser mujer. Yo creo en particular que todos mis profesores me trataban absolutamente normal, como habrían tratado a cualquier otro estudiante. Por supuesto que de vez en cuando sí me sentía así como que soy la única mujer en el salón. Sí, en particular ocurría en física teórica, pero me parece que en las otras áreas de la física sí había más representación femenina. Entonces, ¿te afectó a ti de manera personal, por ejemplo, que cuando tú vieras a quien te estaba dando la clase, sabes, no ver a una mujer que te esté dando la clase a ti, crees que eso te afectó en tu motivación como para seguir adelante de alguna manera? ¿O cómo llevaste ese hecho? Yo creo que no me afectó a mí tanto personalmente porque digamos que a mí, o sea, ver tantos hombres y menos mujeres que hacían eso, digamos que para mí era más como un incentivo a seguir adelante, porque Claro, era como que claro, sí, pocas mujeres, eh, pero aquí estoy yo y quizás en el futuro yo pueda representar de claro. algún modo Ujú. un cambio. Sí, sí. Me alegra mucho. Y ahorita, Jamie, ¿qué estás haciendo con tu vida, no? Ya me comentaron que estabas haciendo una pasantía. Ya tú terminaste tu maestría, todo chévere. Ahora, ¿qué vas a hacer? O sea, que estás haciendo una pasantía, ¿por qué llegaste a esa decisión? Después de terminar la maestría, yo tenía alguna duda sobre qué debía hacer, sobre si debía continuar y hacer un doctorado o sobre si debía trabajar en alguna empresa privada. Ok. Lo que pensé fue, yo la academia, digamos, la academia, la universidad, cómo funciona, yo ya lo conozco, pero yo no conozco el mundo de la empresa privada. Ok. Y si yo quiero deshacerme de esta duda, la mejor manera que podría hacer, o lo mejor que podría hacer, es acercarme un poco a la empresa privada para ver cómo funciona y a ver si yo podría encajar ahí. Ok. No fue entonces que renunciaste a la academia, yo estaba preocupado, estaba como que, eh, ¿será que ya se rindió? Fue que decidiste como que entonces probar un poco del mundo Sí, privado. Ujú. después de los 2 años de la maestría, como te digo, yo he tenido ciertas dudas sobre eso y entonces pensé, sí, para deshacerme de la duda, yo me acerco al mundo privado, veo cómo es y después de ver cómo es, Bien. decidiré. Y bueno, ¿y tú qué estás haciendo entonces en esta pasantía ahorita? Yo estoy trabajando en una empresa que precisamente trabaja en conjunto a las universidades. Es una empresa que ofrece servicios a universidades, se llama Chineca. Y ellos tienen, por Ujú. ejemplo, ellos también tienen, digamos, una zona de investigación y tienen una zona dedicada a la industria. Ellos son los que se encargan aquí en Italia, son uno de los principales entes que se encarga de la gestión de la supercomputación. Ellos tienen supercomputadoras, tienen una de las supercomputadoras más potentes del mundo en la sede de Bolonia. Ya va, vamos a parar ahí una vez más.
¿Cuál es la diferencia entre una computadora normal que computa cosas y una supercomputadora que hace supercomputaciones? Sí, yo diría que es eso, súper computa cosas. Digamos, cuando un científico tiene un modelo que es muy complicado, tú vas a un centro de supercomputación, como lo es el Chineca. El Chineca tiene esta supercomputadora, que básicamente son muchas computadoras que calculan al mismo tiempo, básicamente. Y tú les das a ellos tu modelo, ellos pasan tu modelo en este clúster de supercomputadoras y el tiempo, digamos, que se necesita para calcular estas cosas en la supercomputadora es muchísimo menor al respecto a una computadora normal. Pero esto es súper interesante porque es como que las universidades y eso aplican para el funding, o sea, para el dinero, para sus proyectos, pero luego le dan a este como agente externo, le dicen, por favor, sácame esta matemática ahí. Sí, O exactamente. sea, yo necesito hacer este cálculo, no tengo tiempo, córrelo tú mientras yo hago otras cosas. Exactamente, sí. Y por supuesto hay otra Ah, parte de la empresa que le ofrece servicios a las universidades. Por ejemplo, si la universidad necesita, como ahora, que ahora yo estoy trabajando en este proyecto, que son hay varias universidades que necesitan una aplicación para que los estudiantes puedan reservar asientos en las aulas de estudio. Ok. Entonces ellos, las universidades contactan a la empresa, a Chineca, y le dicen, por favor, necesito que alguien me desarrolle esta aplicación. Y es súper interesante entonces que pasaste de lo más teórico que puede existir en el mundo, o sea, a una cosa súper aplicada, ¿no? Y que la física te da este campo precisamente para hacer eso, ¿no? Porque es que no es tan distinto en realidad. Ok, Porque ahorita estoy haciendo programación en Java. ok, ujú. Y lo que yo descubrí es que la programación, en cierto modo, no es tan distinto, porque básicamente, ¿qué hacemos nosotros en física? ¿Qué herramientas nos da nuestro entrenamiento? Nosotros tenemos estas herramientas para poder resolver problemas, para poder pensar críticamente sobre un problema y para poder llegar, digamos, a soluciones. Y cuando estás programando es básicamente lo mismo. Tú tienes esta idea de que tú quieres hacer algo y tienes que poner en práctica o tratar de ver cómo lo desarrollas. Entonces, digamos que en ese sentido, las dos no son tan diferentes. Por supuesto que las herramientas que se usan en ambos son totalmente distintas, pero ok. en el sentido de la resolución de un problema complicado, se parecen. Claro, claro. O sea, solo que en uno estudias hoyos negros y en el otro estudias estudiantes desesperados intentando reservar un salón. Exacto. Claro. Yo creo que la segunda es más difícil, pero En realidad, los problemas reales son mucho más complicados que... claro, y esto es algo que la gente muchas veces no entiende, que cuando uno trabaja con humanos, todo se vuelve 10 veces más complicado, Sí. porque somos horribles, ¿no? No, porque somos muy complejos, sí, tomamos muchas Y decisiones también con la diferentes, física etc. los problemas son complicados, pero nosotros siempre tratamos de estudiar los modelos más sencillos posibles. Pero cuando Claro. estás resolviendo uno de estos problemas donde hay personas involucradas, no puedes resolver el problema más sencillo posible. Tienes que tomar en cuenta todas las complicaciones que pueden existir. Claro, Entonces, eso lo hace un poco, hay que pensar bien. muy bien. Mira, Janie, ahora vengo yo a hacerte otro tipo de preguntitas. Hasta ahora, bueno, nos Ok. has contado bastante sobre, bueno, lo que han sido tus intereses académicos y profesionales, pero bueno, también queremos saber un poco más sobre ti en otros aspectos. Entonces, encontramos por allí, haciendo un poco de investigación, además de, o sea, mientras estabas estudiando y todo esto, bueno, también tenías un poco de participación en algunos otros proyectos extracurriculares. ¿Qué nos puedes contar sobre eso? Conseguimos algún par de cositas sobre un proyecto llamado ¿Y por qué ciencias? ¿Qué nos puedes contar? Bueno, porque ciencias, creo que lo mencioné antes, dije que fue una de las razones principales por las que empecé a estudiar física. Ellos me convencieron. Rubén, tu culpa. Perdón, discúlpame. No era mi No era mi intención. intención, lo lamento, me arrepiento. No, sí, porque ciencia fue bellísimo. En Venezuela tenemos este grupo de científicos de las 4 carreras de ciencias de la USB, física, biología, matemática y química. Y como la ciencia, sí, la ciencia está muy estereotipada en Venezuela.
ser científico está muy estereotipado, las personas piensan que solamente puedes dar clases o que no vas a tener dinero y esta clase de cosas, porque ciencia se dedicaba precisamente a romper estos estereotipos de los científicos, a demostrar que los científicos son humanos, que no somos, digamos, ratas de laboratorio, que no somos genios, que somos personas como cualquier otra persona. Y hacíamos esto dábamos charlas, hacíamos demostraciones. Una de las actividades que hicimos que más me gustó fue cuando transmitimos Cosmos en la Universidad Simón Bolívar. Eso fue muy genial porque había muchas personas que venían a ver Cosmos y al final siempre teníamos una discusión que era muy activa y a mí me gustó mucho. Fue un proyecto muy, muy lindo. ¿Y qué nos puedes contar sobre otro proyecto que, según entendemos, sigue activo hoy en día, el COF Alumni? ¿De qué se trata? El COF Alumni. Esto también es genial, es relativamente nuevo. Es una iniciativa sobre todo de nuestro compañero Manuel Morgado, que Rubén lo conoce. Saludos por Manuel. Básicamente es un grupo de estudiantes graduados de física de la Universidad Simón Bolívar para ayudar, dar información a los estudiantes de física que están en Venezuela. Y también queremos recuperar algunas de las actividades que se han perdido, digamos, por la situación venezolana, como por ejemplo los coloquios de física que antes se hacían una vez a la semana y ahorita no se hacen. Y nosotros estamos buscando de recuperar ese proyecto, hacemos los coloquios online. También estamos haciendo conversatorios con distintas personas sobre distintos temas de física. Tenemos varios preparados para la nueva temporada de COF Alumni. Si alguno que está escuchando quisiera averiguar más, pueden ir a nuestra página web. Bueno, y ahora otra pregunta, porque bueno, cuando tú ya estás en tu casa y dices, oye, ya mira, fue demasiado esta semana, ¿qué te pones a hacer para relajarte? O sea, no sé, ¿te gusta cocinar? ¿Te gusta bailar? ¿Cómo cambias un poco ahí el mood? Me encanta hacer dulces. ¿Cuál es tu especialidad? ¿Qué aprendiste en Italia? Dulces italianos. He aprendido mucho de cocina en Italia, eso lo debo admitir. Es algo que me encanta de los italianos porque cocinan muy bien. Entonces he aprendido mucho. Pero el último dulce que hice, que me siento orgullosa. Me siento realmente orgullosa. ¿Cuál es? Hice macarons. No sé si los conocen. Pero ese no es francés. Qué rico. Sí, son digamos, unas galletitas francesas. ¡Qué rico! Son riquísimos, pero son difíciles de hacer. Y yo ya había intentado una vez y no había salido bien. Pero intenté esta vez y salió perfecto y me sentí muy, muy orgullosa. ¡Qué rico! Yo me imagino a Jamie viendo la receta y ella dice, no me gusta esta receta, yo voy a calcular mi broma. Si uso 500 gramos de azúcar, entonces la densidad de esto... O sea, literalmente, la cocina tiene mucho que ver con la ciencia. Total, claro, por supuesto. Totalmente química y física. Teórica. Yo soy física teórica, pero en la cocina le meto un poco a la experimental. Porque que bueno, si agarramos esta torta y la ponemos al vacío. Hay que experimentar con distintas recetas hasta que mezclando todas las recetas y viendo si cambio esto, qué sucede, si cambio esto, qué sucede, hasta que llegas a la receta adecuada. Muy bien, muy bien. Jenny, vamos a entrar en una de nuestras secciones estrellas llamadas las recomendaciones del gocho. Aquí vamos a poner una música de fondo así cuando aprendemos a editar. Bueno, ese es el nombre hasta el momento, pero en verdad son tus recomendaciones. Queremos preguntarte, por ejemplo, si vamos a tu lista de reproducción más actual, ¿qué es lo que más está sonando ahorita? ¿Qué escuchas así cuando estás estudiando o cuando estás cocinando? Dios mío, esto me da un poco de vergüenza. Vamos. Vallenato. No. Es que precisamente hace unos días le dije a un amigo mío que es mexicano que yo nunca pensé que me sabría de memoria una canción de Bad Bunny. ¿Cuál es esa? Ahora me sé muchas, digamos. Diga el nombre sin vergüenza. Tu favorita, la que te acaba de fascinar, tu nueva obsesión. Como dice el gran Bad Bunny, ella es calladita, pero por dentro es atrevida. Así que lánzate tu paso ahí de Bad Bunny. Yo perreo sola.
Me encanta. Jamie sacando sus ecuaciones así en la Con pizarra y Bad Bunny de perreando así. fondo. No, épico, por favor. Yo calculo sola. Yo calculo sola. Y el jefe pasa y ¿qué le pasa a esto? Dios mío. No, te lo imaginas ella con audífonos, solo bailando y ya, así que nadie entiende el sonido. Nadie tiene que entender la letra. Si alguien pregunta, estoy escuchando, no lo sé, música clásica. Algo diferente. Y cuando vas a ver, por ejemplo, una película, ¿te gusta desconectarte totalmente de la física o te encanta ver cosas y que Interstellar, Inception, Me encanta la Tenet? ciencia ficción, soy totalmente culpable, me encanta la ciencia ficción. ¿Y te lo tomas como para relajarte o te pones a ver y que eso es un error en el espacio-tiempo porque un hoyo negro no funciona así? O sea, Depende, a veces me lo tomo para relajarme, a veces no tanto. Ok. Como por ejemplo, hay una serie que estoy viendo ahorita que proporciona los dos, entretenimiento y ciencia bellísima. Oye, ¿cuál es esa? The Expanse, no sé si la han visto. ¡Ah! Sí. Alto Ahorita fan. Ciencia ficción que anda por ahí. Sí, yo la estoy viendo, pero no he terminado la primera temporada. ¡Ah, wow! No has terminado la primera temporada, termínala. No, termínala, está buena. Que está la cuarta temporada, no, la quinta temporada ahorita. Ah, pero ¿y de qué trata entonces? De esta de Expanse. ¿Cómo se la recomiendas a alguien que no tenga idea? exacto, por ejemplo, yo. Ok. The Expanse fue interesante porque ellos no buscan explicarte la ciencia, pero la ciencia está ahí, es bellísimo. Me encanta la recomendación. Bueno, para los que nos están escuchando, si tienen la oportunidad de ver The Expanse. Pero bueno, Jane, entonces vamos a imaginarnos también, ya que estamos en el tema de ciencia ficción, si tú pudieras viajar en el tiempo y te encuentras contigo misma allí, no sé, en la secundaria, ¿qué consejo te darías? O que también lo podemos ver como, bueno, ¿qué consejo le puedes dar a cualquier joven que nos esté escuchando y esté en una situación como la tuya, que quiera estudiar una carrera científica y no está muy seguro? ¿Qué le dirías? Yo me diría a mí misma que no tenga miedo y que no dude de lo que quiero. Porque yo creo que yo perdí un año de carrera porque yo no estaba segura de si cambiarme de carrera o no. Yo lo que le diría a la Janie del pasado es que no dude tanto de lo que quiere y que vaya por la física directamente. Bravo. Me encanta, gracias, Janie. Qué bonito, qué hermoso. Qué bello. Y así Qué que ya bonito, saben, una mujer decidida. no tengan miedo a perseguir lo que les está generando esa curiosidad. Qué bello. O sea, a ti te llamaron las ecuaciones y te quedaste atrapada ahí. Sí. Enamorada total. Muy bien. Qué bien, Janie. Bueno, en verdad disfrutamos mucho esta conversación contigo. Eres demasiado apasionado por todo este tema. Y bueno, la verdad es que yo aprendí muchísimo de cosmología cuántica y relatividad gracias a ti. Así que fue un placer. Y bueno, voy a ver si veo The Expanse gracias a tu No te recomendación. arrepentirás. Bueno, te deseamos todo lo mejor con aprender Java, con tu pasantía, con tu futuro. Y bueno, a lo mejor dentro de un año hacemos la edición del update de Janie. Claro, cuando me invitan, aquí estoy. Bueno, muchísimas gracias, Janie. Muchísimas gracias. Bueno, muchas Hasta la gracias, próxima. Jenny. Y bueno, muchachos, esa fue la entrevista del día de hoy con nuestra invitada Janie Pérez, donde nos divertimos un ratico hablando de mecánica cuántica y de la vida. Recuerden seguirnos en nuestras redes, @nohaytesispod, tanto en Instagram como en Twitter, porque unos daticos interesantes o quiénes serán los próximos invitados y, ¿por qué no?, unos buenos memes. ¡Hasta la próxima!